Bien, mis hermanos, abra su Biblia, Hebreos capítulo 11, versos 4 en adelante. Hebreos capítulo 11, verso 4 al 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 4 al 6 dice así la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, oh Dios, que esa palabra pueda calar bien hondo en nuestros corazones, que tú puedas a través de tu palabra transformar, cambiar, quebrantar nuestras vidas y que podamos ser útiles, instrumentos, vasijas útiles a tus manos, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Siéntense, mis hermanos. Mantenga su Biblia abierta, no la cierre, para que podamos seguir el hilo del mensaje de esta mañana. La semana pasada comenzamos nuestra exposición de Hebreos 11 haciéndonos dos preguntas. ¿Por qué fue escrito este capítulo y qué tiene que ver con nuestras vidas hoy? Y respondí que fue escrito para ayudarnos a convertirnos en el tipo de personas descritas 6 versículos antes, en Hebreos capítulo 10, verso 34. Nos dice la palabra, nos dice estos versos, que estas personas eran cristianos, quienes aceptaron con gozo el despojo de sus bienes por el servicio de Cristo y la causa del amor de Él. En otras palabras, mis hermanos, eran radicalmente libres del amor por este mundo, libres de los valores que determinan la mayoría de las cosas que pasan como éxito en la República Dominicana. Eran libres de esta atadura, porque dice el versículo 34 que ellos que vivían, que tenían para sí una mejor y una más duradera posesión. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces aquí es donde comienza el capítulo 11. Oiga cómo dice el capítulo 11, el verso 1. Ahora bien, la fe es la certeza, y el domingo pasado le decía que eso podía significar igual como la sustancia de lo que se espera, la convicción o la evidencia de lo que no se ve. En otras palabras, el conocimiento o certeza del capítulo 10, verso 34, donde nos dice, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión, es ahora llamado en este capítulo 11 la fe. La fe. Y estamos a punto de leer un capítulo completo de ejemplos vivos de esta fe radicalizadora, una fe radical, una fe que lleva a la gente que vive por esa fe a ser radical. Así que el mensaje del capítulo 11
es encarnar, es demostrar más historias de fe, para que nosotros podamos imitar la fe, para que nosotros podamos heredar las promesas de Dios. Usted puede saber que estamos en el camino correcto al recordar lo que el Señor nos dice en Hebreos capítulo 6, versos 11 y 12. Si usted va conmigo al capítulo 6 de Hebreos, ahí describí exactamente el mismo patrón de imitación y herencia que le hemos estado hablando. Dice capítulo 6, versos 11 y 12 de la siguiente forma: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el propósito de Hebreos 11. El propósito de Hebreos 11 es dar más ejemplo de quienes, de los, como dice Hebreos 6, de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Mediante qué? La fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Y por qué están estos ejemplos, mis hermanos? Para que nosotros podamos imitar su fe, para que nosotros podamos unirnos a ellos en la herencia también, para que usted pueda imitar esa fe, para que usted pueda ser parte de esos herederos también. Y si usted se pregunta si solo debiera mirar así a los santos del Antiguo Testamento, a los santos de épocas tan anteriores, miles de años atrás, para encontrar ánimo e imitarle, Hebreos capítulo 13, vaya adelante. Hebreos capítulo 13, verso 7 dice que no es solamente mirar personas de hace 3000 años atrás, no es solamente mirar personas que tuvieron grandes tiempos y de servicio y de entrega con el Señor. También usted debe de mirar, ¿usted sabe a quién? ¿Usted sabe a quién debe de mirar? Usted sabe a quién debe de mirar, a quienes les enseñan la palabra. Y usted también debe de ser inspirado también por fe de ellos. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 7. Léalo conmigo, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Acordaos. Imitar su fe. Así que este es un asunto importante en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos dice a nosotros que tenemos que tener héroes, que nosotros tenemos que conocer la historia de la iglesia, que nosotros tenemos que conocer sobre las biografías misioneras, que nosotros tenemos que conocer a grandes hombres de negocio cristianos, que nosotros tenemos que conocer grandes mujeres, quienes derramaron sus vidas en la familia y en la iglesia y en la comunidad por amor de Cristo. Conozca la fe de esas grandes personas, sea animado por ellos, imite a esas personas. Ese es el propósito de Hebreos 11. Eso es lo que nos dice Hebreos 13:7 que usted leyó. Se lo voy a leer yo, porque no sé si todos lo pudieron leer. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. ¡Aleluya! 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 Gloria sea el nombre del Señor. O nosotros pudiéramos tomar los versículos 35, 36 en el capítulo 10 y decir que ellos expresan lo que está en juego al leer el capítulo 11. El escritor nos ruega, versículos 35 y 36. Por tanto, capítulo 10, por tanto, no desechéis vuestra, ¿qué cosa? Vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Note el patrón de 3 pasos que se dan en esos versos. Lo primero que le dice, tenga paciencia mientras confíe en Dios. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? ¿Qué es lo que le dice a usted ese verso? Mientras confíe en Dios.
Número 2, eso también para usted. Haga la voluntad de Dios en el poder de esta confianza. Si usted tiene confianza en Dios, entonces comience a hacer la voluntad de Dios en el poder de esa confianza. Y por último, lo bello, lo precioso, lo maravilloso, obtenga lo que le es prometido. Obtenga lo que es prometido. Entonces en esta mañana, mis hermanos, mientras nosotros damos otro paso en Hebreos 11, yo me siento impulsado a enfatizar la necesidad de nuestra paciencia. La necesidad de nuestra paciencia. Como dice el versículo 36 de Hebreos 10, tenéis necesidad de paciencia. La impaciencia es la causa de muchos fracasos en la vida de muchos cristianos. El ser impaciente nos lleva a tomar decisiones que nos van a costar mucho al final del tiempo. No dijo amén nadie, no le gustó eso, pero es la verdad. Pero es la verdad. Es la verdad. Entonces nosotros no debiéramos dar por sentada la fidelidad de nuestras iglesias o de nuestras denominaciones o iglesias o familias o incluso en nuestros propios corazones, mis hermanos, como si la paciencia vigilante y consciente no fuera algo continuamente necesario. Sin nuestra ferviente atención a la verdad y a la fe, si usted no se mantiene enfocado en eso, si usted no se mantiene enfocado en eso, todo decae en la vida, incluyendo nuestro peregrinar con Dios. Si usted no se mantiene enfocado en eso, usted no puede decir, bueno, es que ya yo creo en Dios, ya, eso está bien. Aquí yo estoy fuerte en el Señor, yo no necesito ir tanto a la iglesia, ¿para qué tanto ir a la iglesia? Pues yo soy una persona fuerte. Si usted se lleva de eso, usted va a decaer. Usted va a decaer. Alabado sea el nombre del Señor. Así que mis hermanos, con una preocupación renovada por mi propia fe, por la fe de esta nuestra iglesia y por la fe de nuestras almas y de nuestras familias, yo digo en esta mañana las palabras de Hebreos 10:36. Tenemos necesidad de paciencia. Tenemos necesidad de paciencia. El problema de la paciencia y la perseverancia por un largo periodo y de permanecer vivo y de prosperar y de ser renovado cada día y de encontrar paz para terminar la carrera es un problema inmenso para cada uno de nosotros. No piense usted que usted es una persona fuerte, que usted puede echar para adelante usted solo. Mentira, es una mentira del diablo. Usted no puede usted solo. Y no hay descanso en las experiencias pasadas. Usted pudo haber tenido hace un año tremenda experiencia. Dios se glorificó, Dios le dio fuerza, Dios lo motivó. Y a los 2 días estar por el suelo. Eso nosotros lo vemos en la palabra de Dios. Eso yo lo he visto en esta iglesia. En esta iglesia hace unos años una persona se paró aquí y dijo, yo sé que Dios tiene propósito para mi vida. Que Dios tiene un plan para mi vida porque Dios la libró de una muerte. Seguro, un accidente terrible. Pero esa persona no está aquí con nosotros. ¿Usted sabe por qué, mis hermanos? ¿Usted sabe por qué? Sencillamente porque nos confiamos. Porque pensamos que las experiencias pasadas, que los tiempos, que lo que hemos visto, a Dios obrando en el pasado, nos va a ayudar mucho para vivirlo hoy. Y yo le voy a decir un secreto a usted en esta mañana. Para yo poder vivir como cristiano, yo necesito un día a día con el Señor. Yo necesito experiencias personales día a día con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El celo de hoy, el celo, usted es una persona celosa por la cosa de Dios, mañana puede convertirse en la duda, mañana puede convertirse en el aburrimiento de las cosas de Dios. Y la sensación también se puede dar el caso lo contrario. Esa sensación de aletargamiento espiritual de hoy puede convertirse en el éxtasis y en el poder de mañana. La palabra de Dios nos dice a nosotros, en 1 Corintios capítulo 10, verso 12, que el que piense estar firme, mire que no caiga.
tenga cuidado, no sea que caiga. Es por esta razón, mis hermanos, que Dios nos dio Hebreos 11. Es un ejemplo tras otro de fe verdadera para que nosotros podamos ser, como nos dice Hebreos capítulo 10, verso, alabado sea el nombre del Señor, se me olvidó, pero el que nos dice mediante la fe y las promesas heredan las promesas, mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora pues, mis hermanos, para nosotros establecer esa conexión entre el texto de la semana pasada y el de hoy, usted puede recordar lo que estuvieron acá la semana pasada. Y no sé si usted es una persona inquisidora, es decir, como que investiga mucho, no sé si usted se habrá dado cuenta que la semana pasada yo no hice ninguna mención del verso 2. Lo leímos al inicio, pero no prediqué sobre el verso 2. Y lo estaba guardando para hoy, porque el verso 2 de Hebreos 11 hace un puente perfecto con el texto de hoy. Entonces vamos a leer los versículos 1 y 2 de nuevo. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y verso 2, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Nosotros vemos que la fe tiene dos aspectos, como dice el versículo 1. La fe es estar seguro de las promesas de Dios, que son dignas de que tengamos esperanza en ellas. Como dice, es la sustancia de lo que se espera. Y dos, la fe es estar seguro que el Dios invisible y que su mano en la creación realmente existen. La evidencia de lo que no se ve. Y eso nosotros lo vimos ilustrado en el versículo 3. Luego dice en el versículo 2, y vemos esto porque es mostrado en las vidas de los santos del Antiguo Testamento. Porque por ella, verso 2, porque por ella, ¿a quién hace referencia? A ese tipo de fe, la que ha mencionado en el versículo 1. Porque por ella, por este tipo de fe, recibieron aprobación los antiguos. Es decir, fueron autenticados o agradaron a Dios por ese tipo de fe. Así que, mis hermanos, las vidas de los santos del Antiguo Testamento son ilustraciones de este tipo de fe. Y ellas nos demuestran que la fe es lo que dice el versículo 1. La ilustran. De hecho, mis hermanos, el escritor no trata de probar que esto es fe, a final de cuentas. Él ve todo esto como una de las teorías más básicas de la naturaleza de la realidad. Toda la interpretación del Antiguo Testamento pende de ella, acerca de esa fe. Ellos vivieron por fe, anduvieron por fe, murieron por fe, fueron maltratados por fe. Y las dos primeras ilustraciones que utiliza el autor de Hebreos del Antiguo Testamento, que él da sobre la verdad del versículo 2, donde el versículo 2 dice que los antiguos recibieron aprobación por ella, dos ilustraciones acá. Vamos a ver si usted lo encuentra. ¿Cuáles son dos personas que él menciona ahí? En el versículo 4. Abel, ¿cuál es el otro? No, ahí no hay ilustración de fe. Enoc. Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, y Enoc, que era la séptima generación después de Adán. Enoc está mencionado en el capítulo 5 de Génesis. Así que dice en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Esa es la aprobación de Dios, ¿verdad? Dando Dios testimonio, y ahí vuelve de nuevo, la misma palabra, de nuevo, de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Así que el escritor se enfoca con Abel
en que Dios aprobó su ofrenda al contarlo como justo. Y dice que la clave de la aprobación a Abel fue que hizo su ofrenda, ¿por qué? Por fe, por la fe. No solo es importante, mis hermanos, lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y usted tiene que hacerse una pregunta, yo tengo que hacerme una pregunta, y todos tenemos que hacernos esa misma pregunta. ¿Expresan nuestras acciones la certeza de lo que se espera? ¿Expresan nuestras acciones esa seguridad de esas promesas que tienen para mi vida? ¿Lo que yo hago lo expresa o no? Y si la respuesta es no, ¿qué yo debo de hacer para que eso comience a cambiar en mi vida? Porque no solamente decir que no, sino qué debo de hacer para que eso comience a cambiar en mi vida. Como dijo Sobeida, exactamente, y eso es lo que queremos. Y eso es lo que queremos. Precisamente el jueves estábamos en una conferencia en la IBI y el pastor Miguel hablaba acerca de esto de Abel. Y él decía que no todas las ofrendas Dios las ve con agrado. Y ahí hay un ejemplo, el caso de Abel, dice, y Caín vio Dios con agrado la ofrenda de Abel y no con agrado la ofrenda de Caín. ¿Qué había entre esas dos ofrendas? Que Dios vio con agrado la de Abel y que Dios no vio con agrado la de Caín. Sencillamente, fe. Abel se movió en fe, en que estaba dándole lo mejor a Dios, y por esta fe Dios vio con agrado esa ofrenda. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, en el versículo 5 menciona a Enoc como ejemplo del principio del versículo 2, que los antiguos recibieron aprobación por la fe. Leemos el verso 5, dice así: por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio. Aquí está la misma palabra del versículo 2. Recibieron aprobación, recibieron testimonio de haber agradado a Dios. 2 veces en Génesis 5, versículo 22 y el versículo 24, Moisés, el autor de Génesis, dice que Enoc anduvo con Dios. 2 veces en Génesis 5, 5:22 y 5:24. Y es por esto que el escritor a los hebreos dice que Enoc agradó a Dios. Y así concluye que por la fe Enoc fue bendecido por Dios al ser trasladado al cielo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y el escritor está consciente del problema que ha creado. El escritor de los Hebreos ha elegido santos del Antiguo Testamento para ilustrar este principio en el versículo 2, que por la fe los antiguos recibieron aprobación. De eso es que está hablando él. El versículo 2 es que sirve de referencia a todo lo que vamos a estudiar más adelante. Y cuando de hecho en ninguna de esas historias del Antiguo Testamento se menciona la fe. Si usted se va a Génesis, no dice que Abel tuvo fe, no dice que no tuvo fe, no dice eso. Él sabe, el autor de los Hebreos, lo que está haciendo. Y si nosotros estamos dispuestos a seguirlo en el estudio, veremos cuán profundo es esa revelación que se encuentra en estos versos que estamos estudiando en esta mañana. El argumento del autor a los Hebreos, de la naturaleza de la fe, no parte de esos textos del Antiguo Testamento. No está diciendo el autor a los Hebreos, bueno, ya que descubrí que la fe fue mencionada en estas historias, entonces la fe debe de ser el modo en que ellos agradaron a Dios. Él no está diciendo eso. De hecho, mis hermanos, su argumento es justamente lo opuesto. Él ve, oiga bien, él ve fe en las historias, no porque sea mencionada, sino porque estos hombres, de hecho, agradaron a Dios. Es decir, ¿dónde él ve fe? Cuando una persona agrada a Dios. ¿Dónde hay fe en un creyente? Cuando ese creyente agrada a Dios. ¿Dónde usted demuestra que tiene fe? Cuando usted agrada a Dios. Agrada
a Dios. Y no hay otro modo de agradar a Dios que por la fe. Es que si el Señor le dice, camina por aquí, usted dice, bueno, yo voy a caminar por aquí. No es el mejor camino, es el camino angosto, está lleno de piedra, está lleno de espinos, pero yo voy a agradar a Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Ser íntegro, bueno, el ser íntegro en República Dominicana, en el 2014, no es la mejor forma de ser. Pero como el Señor me dice que yo debo de ser íntegro, entonces yo soy íntegro. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Fe. Usted está agradando a Dios. Y eso es lo que el autor de los Hebreos está viendo en estos ejemplos. Agradaron a Dios. ¿Qué hizo Abel? Dice Génesis que Abel agradó a Dios. Que Abel tuvo fe. No. Ahora, ¿cómo el autor de los Hebreos lo compara? Dice, bueno, si agradaron a Dios era porque tenían fe. Si Enoc Dios se lo llevó y dice allí que agradó a Dios, era porque tenía fe. Alabado sea el nombre del Señor. Vea el versículo 6, eso es lo que dice. Vea nuevamente la idea del versículo 5. Termina diciendo que Enoc recibió testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, anduvo con Dios. Entonces el versículo 6 retoma este detalle de que Enoc agradó a Dios y lo argumenta de este modo. Y sin fe, es por esta razón que él ve fe en la vida de Abel y Enoc. La Biblia dice que los dos agradaron a Dios. Abel en su mejor sacrificio y Enoc al andar con Dios. Entonces el escritor concluye que esta ofrenda, la de Abel, y esta comunión con Dios debieron haber sido por fe, porque sin fe, es un razonamiento muy básico. Y mi oración, mis hermanos, mi oración es para que todos nosotros respetemos, cultivemos en esa mente que Dios nos dio el razonamiento de las Escrituras. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Si alguien me hubiera mostrado cuando yo vine a los pies del Señor, cuando era casi un adolescente, que la Biblia antes de afirmar razona, entonces no me hubiera tomado hasta hace 2 años, porque hace 2 años que comenzó a haber ese cambio, para comenzar a descubrir tantas de las riquezas de la palabra de Dios. Es un razonamiento básico. Es un razonamiento básico. Usted tiene que aprender a razonar las Escrituras. Primero estudiarlas, ¿verdad? Porque las Escrituras no vienen por sí solas. Tiene que comenzar a estudiar las Escrituras y después tiene que comenzar a razonar las Escrituras. Y ahí hay 2 declaraciones que llevan a una conclusión. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el tema del mensaje en esta mañana. O dicho de una forma positiva, solo con fe es que nuestra obediencia agradará a Dios. Solo con fe es que nuestra obediencia agradará a Dios. Y la declaración número 2 que nosotros vemos en esos versos es que no agradó a Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Él no tenía fe. Él no tenía fe. Fue por fe que no anduvo con Dios y fue trasladado al cielo, fue llevado al cielo. Y es así como el escritor llega a la declaración del versículo 2. Porque por ella, ¿por qué? Por esa fe recibieron aprobación los antiguos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aún no hemos llegado al fondo del asunto, mis hermanos. El argumento aún no descansa en la verdad más profunda sobre Dios. Sí, nosotros podemos decir que no agradó a Dios. Sí, nosotros podemos decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, por tanto, Enoc y Abel tenían fe y actuaron por fe. Estoy ilustrando el principio del versículo 2. Pero ¿de dónde es que proviene esta premisa, esta declaración? Que sin fe es imposible agradar a Dios.
¿Cuál es el fundamento de esta declaración, mis hermanos? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fondo? Y el autor a los Hebreos nos da la respuesta a nosotros. Al final, la última parte del versículo 6, él primero hace la declaración y dice, bueno, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces luego da el fundamento. Y aquí está el fondo de todo. Sin fe, usted no puede agradar a Dios. Dígalo conmigo. Sin fe, yo no puedo agradar a Dios. Así que déjese de cuento, déjese de historia, déjese de lo que usted oyó por ahí. Si usted no tiene fe, usted no puede agradar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y al final del versículo 6 me da la razón por la que yo no puedo agradar a Dios. Al final del versículo 6, oye, ahí está la razón. Porque, oiga, léalo conmigo al final ahí. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por esta razón es que solo podemos agradar a Dios por la fe. Hay dos partes de la fe en este versículo que muestran por qué agrada a Dios. El escritor no va más allá de esto. Él apoya su argumento en esta razón. Este es el fundamento de todo. El primero dice que la fe cree que Dios existe. Es decir, usted no tiene fe, usted puede decir con sus labios, sí, yo creo que Dios existe. Eso es lo que dice el Señor. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. En primer lugar, para usted acercarse a Dios, usted tiene que creer que Dios existe. Amén. No solamente porque lo haya oído, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Oye, esa es la meta que nosotros podemos llegar a tener, ese nivel de discernimiento espiritual y decirle al Señor, mira Señor, yo tenía muchos años que oía muchas cosas de ti, pero ahora yo te estoy viendo en mi vida. Hay que creer que Dios existe, lo primero. Y segundo, dice que la fe cree que Dios es, y aquí en esta versión dice, remunerador. Y son palabras que quizás no acostumbramos a usar en nuestro lenguaje diario. La Reina Valera dice de otra forma. ¿Cómo dice la Reina Valera? Que Dios es galardonador, ¿verdad? Que Dios es remunerador. Significa lo mismo, pero si fuéramos a utilizarlo en palabras coloquiales de nuestro idioma diario, de nuestro entorno diario, ¿cómo podríamos decir? Que Dios es, que Dios, vamos a decirlo, que Dios premia. Estaría buena esa palabra, ¿verdad? ¿Usted la entiende? Eso es lo que quiere decir. Que Dios es no, bueno, sí, pero fiel no nos da el entendimiento de esta palabra. Que Dios recompensa. Que Dios recompensa a los que le buscan. Entonces la fe tiene dos características. Y por esa razón esa fe agrada a Dios. Usted tiene que tener fe porque la fe le dice a usted que Dios existe y que Dios recompensa a los que le buscan. Son dos cosas. Yo quiero que usted medite conmigo por un momento y usted pueda llegar a conocer más profundamente a Dios. Quizás más que nunca antes. Quizás más que nunca antes. Y es por esto que este versículo está aquí, para que usted conozca a Dios. Él no dice por qué es que Dios se agrada por esos dos aspectos de la fe. Solo dice que lo hace. Hay algo sobre la naturaleza de Dios que lo hace obvio. No necesita un argumento. El hecho de que Dios se agrade de estos dos aspectos o de estas dos características pertenece a la misma esencia de lo que significa ser Dios. Y vamos a decirlo en nuestras propias palabras. Dios se agrada de nosotros cuando en nuestra relación con Él se reflejan dos aspectos. Uno, que Él es real, y el otro, que Él es galardonador. Dios se glorifica, Dios se agrada de usted. Oiga bien, Dios se agrada de usted, Dios se agrada de usted en esa relación con Él cuando usted muestra esos dos aspectos. Usted sabe que Él es real y usted sabe que Él recompensa a los que le buscan.
hasta que usted no entienda eso, hasta que usted no sepa que Dios es real y que Dios recompensa el que usted le busque, hasta que usted no llegue a ese nivel, entonces usted no tiene fe. Así de sencillo, así de sencillo. Y detrás de estas dos afirmaciones hay dos verdades. Dios existe absolutamente. Él no llegó a ser y nunca dejará de ser. Él no se está convirtiendo en algo, Él no está creciendo, Él no está cambiando. Él dijo, yo soy el que soy. Así se le reveló a Moisés en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Ese es su nombre. Él es absolutamente. Por tanto, mis hermanos, Él se agrada cuando su existencia absoluta es conocida, es aceptada. Él se agrada cuando en nuestras vidas se refleja lo que Él es, el gran yo soy. Así de sencillo, Él es el gran yo soy. Todo lo que ocurre tiene una razón de ser. Todo lo que ocurre tiene una causa, tiene una motivación. Y es porque el gran yo soy está detrás de eso, orquestándolo todo para mi beneficio. Y número 2, detrás de la afirmación de que Dios es galardonador, de que Dios es remunerador, está la verdad de que Dios es tan pleno, de que Dios es tan completamente autosuficiente, que Él sobreabunda, que Él sobreabunda. En lugar de Dios necesitar nuestro servicio, en lugar de Dios necesitarme a mí, Él es como un manantial inagotable de vida, de energía, de gozo, de belleza, de bondad, de poder. Ese es Dios. Y por tanto, mis hermanos, a Dios le agrada cuando nos volvemos a Él en un modo que afirma esta verdad, y se deleita cuando venimos a Él, reconociéndolo a Él como nuestro galardonador. Cuando venimos delante de Él a experimentar a eso. Y el escritor a los Hebreos afirma que esto es lo que hace la fe. Eso es lo que hace la fe. Nos lleva a ese nivel, mis hermanos. La fe viene a Dios con confianza de que Él existe. La fe viene a Dios con confianza de que Dios será un dador generoso. Que si no me da lo que yo quiero, yo no lo puedo ver como un Dios malo, sino como un Dios amoroso, mi Padre. Que si no me da algo que yo quiero ahora es porque quizás yo soy un niño malcriado y Él desea lo mejor para mi vida. Pero eso es lo difícil, ¿verdad? Seguimos siendo niños malcriados. Yo quiero el bolón antes de la comida. Yo quiero el dulce antes de la comida. Somos niños malcriados. Y el Señor nos dice, cómete la comida primero y después te doy el bolón. Si te porta bien también, porque tampoco, ¿no? Usted no lo hace así como padre. Y usted es un mal padre. ¿Usted cree que usted está haciendo malo cuando le dice así al niño? Pues así mismo Dios hace con nosotros. No te voy a dar el bolón para que te porte bien, porque tú te portas mal. Si te portas bien, te voy a dar lo que tú me pides. ¿Alguien dice amén a eso? ¡Amén! ¡Aleluya! Entonces el autor de los Hebreos no está argumentando que la fe es así porque la haya encontrado definida en las historias del Antiguo Testamento. Está diciendo que debido a la realidad absoluta de la existencia de Dios, a la plenitud de Dios, esto es lo que debe de ser la fe. Ese es el fin del argumento, ese es el fundamento del razonamiento que el autor a los Hebreos nos está hablando en esta mañana, a través, claro está, el Señor, a través de Él. Nosotros pudiéramos decirlo de esta forma: lo que agrada a Dios, oiga bien, lo que agrada a Dios es que nuestros corazones y mentes muestren la existencia de Dios y la belleza de Dios. Eso es lo que agrada a Dios. Que nuestros corazones y mentes muestren la existencia de Dios y la belleza de Dios. Que mostremos la existencia de Dios, su excelencia. Que mostremos cuán real es Él. Que mostremos cuán recompensador es Él. Que mostremos cuán galardonador es Él. Esto es lo que agrada a Dios. Eso es la fe. Y eso nos lleva de vuelta de nuevo al versículo 1, mis hermanos. Note cómo las dos partes del versículo 6 corresponden a las dos partes del versículo 1. Dice así: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Desde el versículo 1, ¿verdad que sí? Entonces, la convicción de lo que no se ve corresponde a que la creencia de la fe es que Dios existe. Amén. Y la certeza de lo que se espera corresponde a la creencia de la fe en que Dios es remunerador de los que le buscan, en el versículo 6. Ahí están entrelazados el versículo 1 con el versículo 6. Y la fe al menos tiene esos dos componentes. Uno es la convicción de que hay un gran Dios invisible, quien existe absolutamente, que no depende en lo más mínimo de nosotros. Dios no necesita de nosotros. Y el otro es la certeza de que este gran Dios es un Dios de amor, es un Dios de abundancia, es un Dios de libertad, es un Dios de gracia soberana para todos los que le buscan en verdad. Así de sencillo. Así de sencillo. En nuestros días, mis hermanos, la vida de fe es vulnerable, es peligrosa. Las escuelas, las denominaciones, las iglesias, las familias y las almas son vulnerables a esa sutil introducción del mundo, del pecado, del error, de Satanás. Entonces, mis hermanos, la vigilancia y la paciencia son cruciales para nuestras almas. La vigilancia, el estar vigilante, el estar atento y el ser paciente es crucial para nuestras almas. Es crucial para nuestras familias. Es crucial para nuestra iglesia. Es crucial para nuestra denominación. Lo que nosotros hemos visto en Hebreos ahora es que la naturaleza de la fe, la vitalidad de la fe, la vitalidad de la fe están fundamentadas en cómo es Dios y no en cómo somos nosotros. ¿Cómo es Dios? Usted, mi hermano, en Cristo no descubre qué es la fe cristiana al consultar las necesidades que tiene. Usted la descubre consultando la naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo Dios se ha revelado? ¿Cómo Dios se ha revelado? Entonces, si usted quiere que su fe sea fuerte, si usted quiere que su alma sea fuerte, si usted quiere que su familia sea fuerte, si usted quiere que su iglesia, ¿cuántos tienen a esta como su iglesia? Si usted quiere que su iglesia sea fuerte, si usted quiere que la convención bautista sea fuerte, entonces usted sabe lo que tenemos que hacer: conocer a Dios. No le gustó ahora. Conocer a Dios. Mientras usted más conozca cómo es Dios, más conforme a su grandeza será su fe. Mientras usted más conozca a Dios, usted va a estar más seguro de las cosas que espera. Y va a ser más convencido de las cosas que no se ven. Y la existencia y la plenitud de Dios serán maravillosamente mostradas en su vida. Todo comienza con nosotros. Todo comienza con nosotros. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere vivir una vida que agrade a Dios? Comience teniendo fe. ¿Y qué es la fe? Creer que Dios es real y que Él recompensa a los que le buscan. Así de sencillo. Así de sencillo. Dos cosas. Que Dios es real y que Él recompensa a los que le buscan. Hay personas que creen en un Dios, pero no creen realmente que sea real. Es como la imagen que está pegada en la pared de las iglesias tradicionales. O como la imagen que están pegadas, que usted tuvo pegada en su familia, en sus antepasados, ¿verdad? Una imagen pegada ahí, pegada en la pared, pero más nada. Usted tiene que creer que Dios es el creador de todo eso. Nosotros cantamos aquí: los cielos muestran, el firmamento anuncia las obras de tu mano. Y yo proclamaré tu grandeza, Señor. ¿En base a qué?
en que Dios es real. Pero no solamente que Dios es real, es que Dios recompensa a aquellos que le buscan. Que Dios premia, eso es lo que está diciendo. Dios premia a los que le buscan. Eso es fe. Y si usted analiza eso, a todos nosotros nos ha faltado fe. No hemos tenido ese nivel de fe para agradar a Dios. Y tenemos que humillarnos delante de Él. Y tenemos que pedirle perdón a Él. Y tenemos que arrepentirnos porque hemos pecado contra Dios en ese aspecto. Yo quiero invitarle a que usted se ponga de pie. Y yo quiero que en esta mañana usted pueda elevar a Dios un clamor con sus propios labios. Con sus propios labios. Que usted pueda acercarse a Dios y usted pueda reconocer delante de Dios: Señor, yo no he tenido esa fe. Porque eso es fe, mis hermanos. No es que mi fe es chiquita. No, es que usted no ha tenido nada de fe. Conforme a lo que hemos estudiado, no hemos tenido fe. No ha habido fe en nosotros. Y usted tiene que orar a Dios. Tenemos que pedirle a Dios. Vamos a todos a clamar a Dios. Vamos a pedirle a Dios de una manera especial. Que Él sea nuestro Dios. Que Él sea nuestro Señor. Que nosotros podamos conocerle. Y que conforme le vayamos conociendo, así nuestra fe pueda llegar a ese nivel que agrade a Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Cierre sus ojos y clame a Dios con sus propios labios. Ore a Dios, pídale en este momento, comience a orar, comience a clamar a Dios. Dígale: Señor, lo primero, voy a acompañarle en esta oración. Yo quiero acompañarle en esta oración, pero yo creo que usted no deje de orar también por usted, por su alma, por su vida, por su familia, por su casa, por su iglesia. Padre, venimos delante de ti en esta mañana. Y venimos humillados, reconociendo que no hemos tenido fe. Reconocemos, Padre, que nuestras acciones del diario vivir no nos hemos comportado al nivel de fe que tú demandas para que podamos agradarte. Hemos aprendido, Señor, que la fe de Abel le llevó a ofrecer un mejor sacrificio que la ofrenda de Caín. Hemos aprendido en tu palabra en esta mañana que la fe de Enoc lo llevó a irse de esta tierra sin ver muerte. Y así veremos la fe de muchos otros en este capítulo 11 de Hebreos. Y hemos visto que sin fe es imposible agradarte. Y nosotros queremos agradarte, Señor. Y queremos traer nuestra mejor ofrenda delante de ti, Señor. Y queremos que esa ofrenda sea agradable delante de ti, Señor. Y queremos, Padre, que nuestra fe pueda llevarnos a creer que tú existes. Que tú eres el gran yo soy, el soberano, el altísimo, el que tiene dominio, poder y control de toda cosa en esta vida y más allá, Señor. Y que así te podamos honrar, Señor, y así podamos vivir para ti, oh Dios. Pero no solamente esto, Señor, sino que también nosotros podamos entender que tú recompensas, que tú galardonas, que tú remuneras a los que te buscan. Y que estas dos acciones, estos dos principios puedan llevarnos a anhelar estar en tu presencia, Señor.
Y que así podamos decir como el salmista, es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Te pedimos que nos perdones, que en nosotros haya ese genuino arrepentimiento, Dios, ese deseo de ser cambiados por el poder de tu palabra, ese deseo de ser transformados por el poder de tu palabra, y que podamos vivir ese día a día contigo, Señor, y que los triunfos del pasado sean bellos, sean preciosos, pero que en nuestros corazones haya el anhelo, el deseo de tener triunfos en el presente. Y así día a día podamos estar en tu presencia, contemplándote, viviendo esa vida que a ti te agrada. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Nos saludamos, nos abrazamos en el amor de Cristo. Llévese esa palabra para su casa en esta mañana y que usted sea desafiado por ella, no solamente hoy, sino en todo lo que le resta